Bien. Ahora, ustedes se preguntarán, ejemplo, vamos a escribir una progresión. Vamos a llamar la progresión A, tiene los siguientes números. -4, 0, 4, 8, 12, 16. Ustedes se preguntarán, che, ¿por qué vemos progresiones en cálculo financiero? En primer lugar, recuerden que esto es cálculo financiero, ¿ok? Con lo cual, tiene una parte de matemática y otra parte de finanzas. Ambas cosas son igual de importantes, con lo cual, quien flaquea en la parte de matemática, en la parte del cálculo, es igual de grave que el que flaquea en la parte de finanzas. La materia está compuesta por esas dos cosas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué vemos progresiones o por qué se una introducción a progresiones en la primera clase en cálculo financiero? Cuando veamos, o ustedes ya podrán pensar, cuando veamos rentas o cuando vemos financiamiento, cuando veamos sistemas de amortización de préstamos, claramente esa evolución de cuotas que pueden ir variando en el tiempo puede asimilarse a una progresión, porque justamente esos flujos de cuotas ni más ni menos van a generar una progresión porque son números reales. El valor de las cuotas son números reales que posiblemente vaya cambiando y asimismo son un número finito de cuotas, con lo cual se asemeja bastante a una progresión. Por eso esta unidad la tienen que comprender muy bien, a pesar de que no tiene nada que ver con finanzas, pero sí con cálculo, porque la vamos a retomar o es necesario que lo entiendan cuando veamos rentas. Bien, lo mismo esta progresión, ¿no? Tenemos la progresión B, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc., ¿no? ¿Sí? Un conjunto ordenado de números reales, finitos, ¿ok? ¿Y qué encuentran en estas dos progresiones A y B? ¿Qué encuentran? ¿Qué ven? ¿Eh? ¿Qué ven en estas dos progresiones? Un patrón. Bien, perfecto. ¿Cuál es ese patrón? En la A, ¿cuál es el patrón, Paco? En el A está sumando de a 4. Correcto. Ese patrón lo vamos a llamar razón, ¿ok? Razón. Que eventualmente podría ser el interés, ¿ok? Podría ser el interés, pero en principio en progresión lo vamos a llamar razón. ¿Cuál es la razón? En este caso es más 4, perfecto. ¿Y en el caso B? Multiplicás por 2. Exactamente. La razón, en vez de ser una suma, es una multiplicación. El caso A, que era la razón era una suma, ¿cómo se llama ese tipo de progresión? La aritmética. Muy bien. Aquellas progresiones donde la razón es una suma, la progresión se llama aritmética. Y en el caso B, una progresión Geométrica. perfecta. Bien, entonces, vamos a definir algunos elementos, digamos, algunas características de cada una de las progresiones, y le vamos a poner los siguientes nombres. Vamos a llamar A sub 1 al primer elemento. Al primer elemento. A sub K, el késimo elemento, ¿no? Obviamente. Es decir, que el A se va a referir a un número de elementos. El A sub K es un número de elementos. El N será la cantidad de elementos y el R será la razón. Y el R será la razón. Este podría ser eventualmente la primera cuota. Este podría ser eventualmente la késima cuota que voy a pagar en la financiación. Esta vendría a ser la cantidad de cuotas. Y este podría ser el factor de crecimiento o de decrecimiento de las cuotas. Ya veremos, por ejemplo, en el sistema de amortización, cómo va creciendo cada una de las cuotas, ¿sí? Dependiendo obviamente del sistema de amortización, cómo va creciendo, y vamos a ver que sigue una especie de razón, como si fuese una progresión. Entonces, ejemplo, en el primer elemento, el A sub 1, en la primera progresión, el primer elemento es igual a menos 4. La cantidad de elementos
¿Cuánto? 6. Perfecto. 6. Y la razón es 4, y vamos a definir claramente que es una progresión aritmética. Necesito definir que es una progresión aritmética, porque si no, no puedo, digamos, no puedo verificar si es un más 4, si va sumando o restando, lógicamente, si fuese menos 4 iría restando, o va multiplicando. Con lo cual, si ya me detallan que es una progresión aritmética, claramente ese 4 va sumando se va sumando elemento a elemento y no multiplicando. Entonces, una progresión, al igual que una financiación, se puede escribir de dos formas. Por expansión o por compresión. Esto es cómo se puede escribir una progresión. Por expansión es esto. Es esto. Elemento por elemento. Te dan todos los elementos. Eso es definir justamente una progresión por expansión. Cuando me dan el detalle de todos los elementos. Por ejemplo, cuando yo voy a un banco, saco un préstamo y le pido y le pregunto, o le pido que me den el cuadro de marcha, me van a dar toda la lista que voy a pagar, toda la lista de cuotas que voy a pagar, desde hoy hasta el vencimiento del préstamo. Justamente ahí me están definiendo la financiación o la progresión por expansión, porque me están dando el detalle de cada cuota, o en el caso de una progresión, de cada elemento. Por compresión, es que simplemente me den el primer elemento, la razón, la cantidad de elementos, y si es aritmética o geométrica. Si me dan estos datos, yo puedo sacar el valor de cualquier elemento de una progresión. O mejor dicho, si a mí en la financiación o en el sistema de amortización de préstamo me dan el valor de la primera cuota, me dan la tasa de interés, que podría eventualmente tener una relación con la razón, me dan la cantidad de cuotas, yo ya podría hallar el valor de cualquier cuota. En el caso de una progresión, si me dan el valor del primer elemento, me dan la razón, me dan la cantidad de elementos, y me dicen si es aritmética o geométrica, yo ya podría hallar cualquier elemento. Y esto tiene bastante sentido porque fíjense que si, por ejemplo, estoy hablando de una progresión de 100 elementos, dármela por expansión, tendría 100 numeritos uno al lado del otro, con lo cual sería demasiado. Imagínense si tuviese 300 elementos, o estamos hablando de una amortización de un préstamo de 360 cuotas, porque vamos a suponer que es un crédito a 30 años. Entonces, es más fácil decirme, mira, te la doy por compresión, te doy los datos más importantes de la progresión, que son justamente estos 4, y vos después hallate el que quieras, hallate el valor de cualquier elemento. Y es justamente lo que vamos a intentar ahora. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profesor, una consulta. Dale. A sub K era cualquier elemento, ¿no? ¿Cómo? A sub K. Sí. ¿Era elemento? Claro, exactamente. Sí. Esto vendría a ser A sub 1, este sub 2, este A sub 3 y este A sub n. ¿Sí? Generalmente, digamos, n en este caso vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n sería igual a 8, ¿sí? A sub 8. Generalmente cuando ponemos n hacemos referencia justamente a la última cosa, o al último elemento. Bien. Vamos a arrancar con las progresiones aritméticas. Luciano, Porque, sí. hago una consulta. Esa razón necesariamente siempre tiene que ser un indicador simple, una suma, una resta, una multiplicación, o puede ser una fórmula en sí mismo también. A ver, ¿cómo sería eso, Julián? Me imagino, para determinar, por ejemplo, en una proyección de cuotas o algo por el estilo, la razón específica por ahí, que esté conformada por más de una operación para poder llegar a la cuota siguiente. No siempre es una suma directa o algo por el estilo entre los elementos. Si es lineal, entiendo que sí, que puede ser. En este caso, en nuestra progresión era más 4.
Sí, acá más 4, sí. Acá más Lo que digo es 4. que, ok, lo que digo es, puede ser que en realidad el pasaje de un elemento a otro no sea simplemente un número, sino pues una composición de distintas operaciones para llegar de un elemento al siguiente. No, en el caso de una progresión no. No, Ok. en el caso de una progresión no. En el caso de una progresión no. En el caso de una progresión siempre sigue un patrón, que es el patrón es un número. Ok, Vos bien, decís gracias. que, digamos, no, eso ya no sería una progresión, digamos, yo tenga una función, ejemplo, y que me escupa el valor de un elemento. No, eso ya Claro, sería, eso yo ya porque sería una digo, función, no una progresión. claro, pero digo, lo traspolo al ejemplo este que vos hablás de las cuotas, por ejemplo, digo, muchas veces el resultado final de una cuota a pagar en una proyección entiendo que tiene que ver con si disminuyo o no disminuyo el capital, o tengo ciertas variables más que van modificando, entonces por ahí la razón de un elemento a otro no es directo. Sí, va a pasar eso, pero no es una progresión. Eso ya no Ok, es una progresión. genial. Eso va a pasar, Gracias. ¿ok? Hay cosas que puedo explicar a través de una progresión y otras cosas que no, digamos. Es cierto lo que vos decís, pero eso dejaría de ser una progresión. La progresión es particularmente esto, justamente cumple un determinado patrón que es una razón. De hecho, si yo tengo esto, 16, acá tengo 16 y acá tengo 22, esto ya no es una progresión. Deja Ok, de ser una progresión. bien, gracias. Vamos a arrancar con las progresiones aritméticas. Básicamente, entonces, las progresiones aritméticas son aquellas que tienen la razón de suma o resta, exclusivamente. Cualquier otra cosa que la razón no sea una suma o una resta, deja de ser una progresión aritmética. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta progresión de n elementos, ¿sí? Esta progresión de n elementos, y claramente entre este y este hay un más R, y sucesivamente. Bien, si yo tengo, es decir, que tengo definida esta progresión aritmética por expansión, ¿no? Claramente se ve, tengo el valor de cada uno de los elementos. ¿Cómo puedo hacer el valor de la razón? Un valor superior Menos el otro. menos uno anterior. Excelente, ¿no? Digamos, simplemente la razón nace de hacer A sub k menos A sub k menos 1. Es decir, un elemento menos el otro. Ni más ni menos. Si yo voy a la progresión aritmética, si yo hago 16 menos 12, da 4. 12 menos 8, 4. 8 menos 4, 4. 4 menos 0, 4. 0 menos 4, 4. ¿Sí? Si en algún momento se dejase de cumplir esa razón, ese patrón, ya dejaría de ser una progresión. Dejaría de ser una progresión. Bien, muy bien. ¿Alguna duda con esto? No, digamos, la razón es bastante intuitiva. Bien. Ahora, lo segundo, eventualmente importante, que a mí me interesaría conocer, quizás no específicamente en la progresión. Chicos, se va a cortar, nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Okay? Cada 40 minutos